Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo en tu espacio Una Palabra para ti, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En estos días estamos hablando acerca de conocer a Dios y conocer a su Hijo al cual Él envió. ¿Y cuál es su Hijo? Su Hijo es Jesús. ¿Cuántos recuerdan a este Jesús? Bueno, estoy segura que cada cristiano que me está escuchando a esta hora sabrá de quién le estoy hablando ya como nombre, pero ¿verdaderamente conoces a Jesús? ¿Lo conoces a través de la Escritura? ¿Lo conoces a través de una relación personal con Él? Hay mucho que saber, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. Aparte de esto, por alguna razón el Señor nos dejó su palabra. Quiere decir que Dios quería darnos una evidencia de las cosas que Él estaba haciendo. Por lo tanto, cualquier cosa que vayas a hablar, cualquier cosa que vayas a hacer como cristiano, debes de tener esta evidencia en tus manos, las escrituras. Y estas escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Es importante que te familiarices con los diferentes nombres y títulos y atributos que se le dan a Jesús a lo largo de todas las escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Jesús es nombrado con diferentes nombres, atributos, características, cosas que lo identifican y que hablan de quién es Él, hablan de su carácter. Así es que es bueno que lo conozcas. En el Antiguo Testamento a Jesús se le llamó muchas veces como el ungido que Dios iba a enviar. ¿Verdad que sí? Diciendo que Dios iba a enviar a un Mesías. ¿Te acuerdas aquella historia de Daniel de las 70 semanas que estaban determinadas? Hablando de este Mesías, ahí menciona el Mesías y así en muchas cosas. Por eso te decía que cuando Jesús iba a nacer, el ángel le dijo que le pusieran Jesús y por eso le dicen también, no solamente por su nombre, sino que le dicen Jesús el Mesías y Jesucristo, diciendo Jesús el ungido. Como te decía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, quiero que te familiarices con ellos, así es que te voy a dar una buena parte de ellos para que cada vez que los escuches sepa que se está hablando de Jesús. De Jesús se llama Señor. Recuerda que se le dice Señor cada vez que se está hablando de Jesús. Se escribe la S en mayúscula. Si se dice Señor refiriéndose a Jesús, es en mayúscula. También sus discípulos le decían Maestro, Rabí, el Verbo, como le llamó Juan, el Santo, como se le decía también a Jehová en el Antiguo Testamento, y a lo que hemos sido llamados tú y yo a ser santo como Dios que es santo, como Jesús que es santo. Y quiero hablarte de Jesús siempre en tiempo presente, porque aunque te vaya a hablar de la historia, recuerda que Jesús resucitó, Él está vivo. Por lo tanto, el Jesús histórico también es el Jesús actual y es el Jesús eterno. También se le llamó Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Te acuerdas aquella profecía que se le dio a Isaías de que Dios estaría con nosotros? Emmanuel, el Salvador, la luz del mundo, el Hijo de Dios. Juan el Bautista dio testimonio de que Él era Hijo de Dios y luego el mismo Jesús. También le decían el Hijo del Hombre. Él mismo se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, el primogénito de Dios, el primogénito de los muertos, porque fue el primero en resucitar, porque la resurrección de Lázaro no fue eterna. Lázaro volvió y murió. Para decirte por qué decimos que es el primogénito de los muertos, porque es el primogénito también en resurrección. Quiero que vayas anotando y entienda lo que estamos hablando para que nada te confunda ni nadie. Isaías le llamó admirable, consejero, príncipe de paz. También es el hermano mayor. Como hijo que vino, se hizo hermano mayor de cada uno de nosotros. Por eso es que cada creyente es hermano. Cada uno de nosotros tiene libertad de llamar hermano a cada uno de los congregados
en Jesucristo, porque Él es el hermano mayor y nosotros somos hermanos. Amén. Es el sacerdote para siempre. Recuerda aquello que hablamos de el sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero ahora eterno. El intercesor, porque Él intercede por nosotros delante de Dios. Recuerda que cuando subió a los cielos se convirtió en intercesor, en abogado. Es la cabeza de la iglesia, aunque muchos se llamen soy la cabeza de esta congregación. Mucho cuidadito con eso. La autoridad, hablando de autoridad como cabeza, ok, pero como cabeza de la iglesia solamente Jesús. Como digo yo, en la iglesia Jesús es la cabeza y todo lo demás es de cocote para abajo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de esa cabeza. Así es que mucho cuidado con usar la autoridad y creerse más grande. No vaya a coger un lugar que no te corresponde. Jesús es la cabeza de la iglesia. Escucho muchos pastores adueñarse de la iglesia. Mi iglesia. Si un hermano le dice, mira, recibí del Señor que ya es tiempo de moverme, le prohíben moverse. Tantas cosas que pasan. Ningún siervo de Jesucristo es propiedad de ningún líder, de ningún pastor, de ningún apóstol, sino que cada uno de nosotros estamos bajo tutoría mientras somos niños, pero una vez que llegamos a la estatura del varón perfecto, el Espíritu Santo nos los hace saber y nos expande, y cuando nos expanda debemos escuchar a Dios y obedecer a Dios. Amén. No te lleves de ninguna persona que te quiera paralizar cuando usted esté seguro de que Dios le dio una palabra de moverse. He escuchado en estos tiempos también que se está manipulando mucho con esto de que los que se van de la iglesia son bastardos. Óigame bien lo que le voy a decir. La Biblia solamente habla de bastardos a los que no reciben la disciplina de Dios como hijo. Si usted no recibe la disciplina de Dios como hijo, usted es un bastardo. Eso está en hebreo. Pero la Biblia nunca habla de que cuando usted se mueve de una iglesia porque el Espíritu Santo así se lo está indicando, usted es bastardo. Eso es una mentira y eso es una manipulación para hacerlo sentir mal y hacerlo sentir culpable. Si usted tiene que moverse y que usted se frise y no obedezca a Dios. Mucho cuidadito con esa prédica de usted creerla. Ninguna persona es bastarda porque se cambie de una iglesia a otra. Si usted se cambió con la dirección y bajo la guía del Espíritu Santo, usted tranquilo que usted es un hijo auténtico porque usted está obedeciendo a su Padre. Si usted recibe la disciplina de su Padre Jehová, usted es hijo, usted no es bastardo. Así es que tenga oído, escuche, y por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque no podemos dejarnos llevar de todo viento de doctrina por ahí que suena, ¿verdad que sí? La Biblia nunca estableció que usted es bastardo porque se muda de una iglesia. Y si bien podríamos mejor decir que es todo lo contrario, tenemos evidencia bíblica de que sí Dios nos muda. De hecho, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no entró de una vez a una congregación, no entró a la tierra prometida, sino que estuvo de punto en punto, anduvieron nómadas de aquí para allá y de allá para acá, donde Jehová les decía, párense. La nube, recuerda, la columna de fuego, la nube por el día que le daba sombra, el fuego por la columna de fuego que por la noche les daba calor en medio del desierto frío, porque los desiertos por el día son calientes y por la noche son fríos. Y Jehová los protegió todo ese tiempo y los llevaba de lugar en lugar. Nunca dejaron de ser hijos de Dios porque se movieran, porque ellos se estaban moviendo según el Espíritu les indicaba. En una ocasión una hermana me llamó con esta preocupación porque ella, por su ministerio, que es la adoración, prácticamente está de congregación en congregación. Y ella me estaba diciendo, yo no sé, me siento mal porque los rumores, oye, me escucha el Espíritu Santo de Dios, ora. Tengo una relación con el Señor. Hay tiempo que llega donde el Señor te establece en un lugar y hay personas que Dios la establece desde el primer día. Dios sabe cómo trabaja con cada uno de nosotros. Pero si Dios te tiene de aquí para allá y de allá para acá y usted sabe que es Dios, estése tranquilo obedeciendo a Dios.
Obedézcalo. Cada vez que usted está en una congregación, usted se está congregando. El que usted no sea miembro de ella no quiere decir que usted no se esté congregando, porque congregarse no es ser miembro. Ser hijo de Dios no es ser miembro. Dios no recibe miembro. En el reino de los cielos no se reciben miembros, se reciben hijos. Por lo tanto, cuando usted esté en esa posición, entienda que usted no es miembro, usted es hijo y usted tiene que ir donde Dios lo envíe, porque Dios está haciendo un trabajo con usted y un trabajo a través de usted. Obedezca al Espíritu Santo, no se sienta mal por lo que hablan otros, siéntese mal si usted desobedece a Dios. El Espíritu Santo lo va a redarguir. Si usted está en obediencia, estése tranquilo que llegará el tiempo. Conozco muchísimos adoradores que hoy están establecidos como pastores, trabajando en la congregación. Si es que recuérdese que congregarse es reunirse, no se deje manipular. Cuando alguien quiera usar el versículo usándolo fuera de contexto, hay que congregarse, sí, hay que congregarse. Cada vez que usted se reúne en una congregación con los hermanos, usted se está reuniendo, usted se está congregando. Espere que sea Dios quien lo establezca donde Dios lo quiere establecer. Déjese guiar por el Espíritu Santo. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto antes de establecerse en Canaán. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Así es que Jesús es la cabeza de la iglesia, es la piedra angular. No te hablaré ahora mismo de tantas cosas, porque solamente quiero que se te queden los nombres. También se le dice en la Biblia el pan de vida, la vid, el buen pastor, la puerta de las ovejas, el camino, la verdad, la vida, el Cordero de Dios, la resurrección, la vida eterna, el alfa y omega. En el Antiguo Testamento también le decían, y en Apocalipsis también, porque proviene de Judá, el hijo de Jacob, Israel, recuerda. Por eso le decían también, o le dicen, el león de la tribu de Judá, el mediador de un nuevo pacto, la raíz de David, el rey eterno, el testigo fiel. Recuerda cada uno de estos atributos, títulos, nombres que se le dan a Jesús, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así es que vamos a continuar y vamos a leer el versículo que tenemos para hoy. Recuerda Juan 5:39, espero que ya lo tengas ahí, porque esto fue un aperitivo hablando de los nombres que se le dan a Jesús a través de la Biblia, para que cuando lo oiga ya esté familiarizado con él. Así es que leamos Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús hablándole a los judíos que trataban de matarlo. Los judíos, su pueblo, sí. Un grupo de judíos, porque también los discípulos que andaban con él eran judíos. Pero estamos hablando de los religiosos precisamente. Estaban tratando de matar a Jesús. ¿Qué motivo tendrían ellos, esos fariseos, para acabar con la vida del Mesías? Vamos a hablar porque las Escrituras dan testimonio de todas estas cosas desde la antigüedad. Así es que quiero que conecte las profecías desde el principio. ¿Cómo la vas a conectar desde el principio? Te voy a repetir algunas cosas que no importa cuántas veces tengas que repetirla. Óyeme, repítela hasta que te la aprenda, y cuando alguien venga a hablarte algo que no es, tú tendrás respuesta con amor, con tolerancia, con paciencia, no por contienda, no por vanidad, no por vanagloria, pero sí tenemos que ser, como le llaman ahora, un apologeta, estos que defienden la verdad de las Escrituras, ¿verdad? La verdad de Dios. Entonces tenemos que defender, pero tenemos que hacerlo con amor y con conocimiento. No podemos defender sin conocer las Escrituras. Nuestra base, nuestro fundamento, nuestra evidencia es la Escritura. Y si alguien te dice por ahí, como algunas veces, háblame de otra cosa que no sean las Escrituras, porque aunque tengamos la historia y tenemos evidencia por historiadores que no solamente son la Biblia, en realidad esos historiadores no son los que nos hacen a nosotros creer, sino la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios. Aquellos son evidencias extras, pero las verdaderas evidencias son estas. Si es que si alguien te dice a ti que le hable sin esta evidencia, entiende algo. Tú no puedes ir a defender lo que es Dios sin la palabra de Dios.
Usted no puede poner la Biblia boca abajo para usted hacer un tema de defender. Amén. Su fe en la Escritura tiene que ser más grande que cualquier argumento. Por lo tanto, su defensa no puede estar basada en otras evidencias como si fuera el fundamento, sino que su fundamento tiene que ser la Biblia. Por eso tiene que creer la palabra de Dios. Como te decía, desde el principio el enemigo está tratando de que no creamos lo que Dios dice. Con que Dios ha dicho, pues mire, todo lo que está escrito aquí es cierto. Y muy cierto, tan cierto como la evidencia que dan acerca de Jesús. ¿Y por qué Jesús le decía esto a ellos? Porque ellos creían en la Escritura. Ellos conocían la Escritura. Y le decía, entonces, si ustedes conocen las Escrituras, ¿por qué no creen en mí? Si ellas dan testimonio de mí. ¿Y cómo comienza esto? Bueno, recuerda que Jesús es el Salvador prometido. ¿Y por qué el Salvador? Porque la raza humana cayó. ¿Cómo cayó? ¿Recuerda Génesis 3:15? La mujer cayó en pecado y Dios dio una palabra, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer iba a estar en batalla, pero la simiente de la mujer iba a vencer la simiente de la serpiente. Y aquí comienza todo el plan de salvación. Te repetiré los nombres, tienes que recordártelo, tienes que aprenderte. Dios creó a Adán y a Eva. Adán y Eva cayeron en pecado. Dios decretó esta palabra en Génesis 3:15. Esta simiente fue Jesús, eso lo establecimos. Pero ¿cómo llegó a Jesús? Las Escrituras dan testimonio de esto. Dios hizo una promesa. Pasaron 10 generaciones desde Adán. Tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Dios le dio un tercero hijo, Set. Desde Set a Noé pasaron 10 generaciones. Desde Noé a Abraham pasaron 10 generaciones más. Dios le hizo una promesa a Abraham. Rectificó la promesa con el hijo de Abraham llamado Isaac. Rectificó la promesa con el hijo de Isaac llamado Jacob, quien luego se le cambió el nombre y se le puso Israel. Este Israel, Jacob, tuvo 12 hijos. Recuerda que él tomó como hijos los 2 hijos de José. Aquí se formaron las 12 tribus de Israel. De estas 12 tribus estaba el cuarto hijo llamado Judá. Por esto el león de la tribu de Judá. De este león de la tribu de Judá pasó la genealogía hasta el rey David. ¿Recuerda el rey David? Se le hizo una promesa también acerca de un reinado eterno, y todas estas promesas de la simiente y del reinado eterno se cumplieron en Jesús. En una de las profecías, porque vamos a hablar de las profecías que me gusta mucho, es la de Isaías 52:10, que dice en la parte final, ¿verdad? Porque esta profecía tiene 2 oraciones, pero te voy a decir la oración final. O sea, podríamos decir, como lo he visto a veces, Isaías 52:10, la parte B. Si tiene 2 oraciones, digamos que la parte A es la primera oración y que la parte B es la segunda. Sería Isaías 52:10b, que dice: todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Esta es una profecía que Dios está dando acerca de esta salvación que vendría. Te he hecho todo un recuento hablándote exactamente de la salvación. Y quiero entonces que, hablándote de esto y hablándote de las Escrituras que dan testimonio de Jesús, te voy a dar algunas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Quiero que vayas conmigo a estas profecías, entendiendo los pactos que se hicieron, las promesas que se cumplieron y cuáles son las profecías que dieron testimonio de Jesús, de este Salvador que Dios iba a enviar. Yo tengo por lo menos aquí como unas 15 profecías. Te voy a dar los versículos bíblicos. No me voy a detener, sino que yo te voy a dar las profecías, los versículos, y tú más adelante lo vas a estudiar. Vamos a tratar de hacerlo más o menos
lentamente, pero no tan lentamente. Así es que lo voy a hacer al paso para que tengas tiempo de anotar, pero voy a seguir hacia adelante con cada una de ellas. La primera es, y así voy a seguir hasta la 15 para terminar para el día de hoy. Anota estas profecías que dan testimonio de Jesús como escritura, ¿verdad? Son bíblicas. Isaías 59:20 dice que vendría un redentor. ¿Y qué es un redentor? Es alguien que paga un precio por la liberación de alguien, liberación de opresión, de esclavitud. Eso fue lo que hizo Jesús. Él pagó un precio para que nosotros seamos libres de la opresión de Satanás, de la esclavitud del mundo, de los deseos pecaminosos de la carne, la concupiscencia, esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Ahora, al venir a Jesús, ya no gobierna nuestras vidas. Dice que el pecado no gobierna nuestras vidas, sino que ahora es el Espíritu Santo de Dios. Ahora hay una lucha entre la carne, y luego hablaremos de la carne en el contexto real. No es que deje de vivir en tu cuerpo, sino de la carne, de las obras de la carne, las cosas que no tienen que ver con el espíritu. Vamos a establecer diferencia entre la carne como cuerpo y la carne como es la misma palabra, pero tiene dos usos aquí. Así es que tenemos que entender estos dos usos, pero no será hoy. Eso será prédica para otro día. Cómo se usa la carne en el contexto del cuerpo y en el contexto de las obras de la concupiscencia. ¿Verdad que sí? La primera profecía, Isaías 59:20. La segunda, Malaquías 3:1. Jehová enviaría un precursor. ¿De qué precursor está hablando aquí en Malaquías? Está hablando de Juan el Bautista. Recuerda que Juan el Bautista fue enviado antes y Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Así es que recuerda que esto se cumplió en Marcos 1, del 2 al 8, donde él predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Amén. Esto dijo Juan el Bautista. Está Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, donde dice que sería profeta como Moisés. Y ciertamente Jesús fue profeta. Él profetizó su muerte, profetizó su resurrección. Además de eso, también profetizó, por decir otra profecía, que todas se cumplieron en la destrucción del templo de Jerusalén en Lucas 21:6. Recuerda que en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén, mejor dicho, la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70 ocurrió esta destrucción. No vamos a entrar en detalles, pero esa profecía se cumplió, dicha por Jesús, estableciendo lo que dicen las Escrituras de que sería profeta. También está Primera de Samuel 2:10, dice el ungido de Jehová. Ahí está el Mesías de Jehová, porque esto fue en hebreo. La Biblia del Antiguo Testamento, la parte del Antiguo Testamento en la Biblia se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, algunas cosas en arameo se dice por ahí. Por lo tanto, si hablamos de Primera de Samuel, estamos hablando del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando dice el ungido de Jehová, está diciendo el Mesías de Jehová, refiriéndose a Jesús. Y una persona ungida es una persona que tiene la unción sagrada, ha sido ungido, pero ungido desde el cielo, una unción real. La unción que se da aquí en la tierra sin autorización de Dios, créeme que no tiene nada que ver. Ahora, si viene del cielo con la autorización y la aprobación del Espíritu Santo, esa es la verdadera unción y es la que te capacita para desempeñar la función que Dios te envía a hacer. Así como envió a Jesús, Él lo envió a hacer un trabajo. Jesús provino del cielo. Jesús mismo da testimonio de que antes estuvo con el Padre. Así es que ungir es de donde proviene Mesías y Cristo, y Primera de Samuel 2:10 da testimonio de esto. También tenemos, y esto se cumple en Lucas 2:26, en el Nuevo Testamento. Fíjate que te estoy dando el Antiguo y el Nuevo. Es importante hacer la sociedad de cuándo se profetizó y cuándo se cumplió. ¿Verdad que sí? Es bueno hacerlo. Aprende todo esto. Es importante. El fundamento de tu vida son las Escrituras. El fundamento de tu fe son las Escrituras. Esta es la evidencia contundente
Isaías 7:14 dice que el Mesías nacería de una virgen. Sabemos que esto se cumplió en Mateo 1:3. María, sabemos que concibió del Espíritu Santo. No tuvo relaciones con un hombre para tener a Jesús, sino que fue el mismo Espíritu Santo. Y esta historia la podemos verificar ahí en Mateo 1. Nació de una virgen y así mismo ocurrió. Otra profecía fue en Miqueas 1:5 que dice que nacería en Belén. Esto se cumple en Lucas 2 del 1 al 7. Recuerda que aunque José y María vivían en Nazaret, una ciudad que estaba en Galilea, en realidad Jesús no nació ahí, sino que Jesús se crió. A él le decían Jesús de Nazaret, porque él se crió en Nazaret, pero él nació en Belén, a lo que los judíos llaman Betlehem, algo así. Dice un amigo que conocí allá en Israel, dice que él no sabe de dónde pasaron la traducción de Betlehem a Belén, porque casi no se parecen, pero bueno, así lo conocemos nosotros. Belén, donde nació el rey David también, allí también nació Jesús. Y fue por causa, si lees la historia ahí en Lucas 2, habla de que había un censo y como José pertenecía a David, porque recuerda que Jesús viene de esa genealogía, por eso hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, todas esas cosas, para saber de dónde vino Jesús. Jesús vino de la genealogía de David y José pertenecía a esta familia. Y por eso José tuvo que irse con María para el censo, para allá, para Belén. Y ahí se le presentó el parto a María, pero como Dios que tiene todas las cosas organizadas, esto no ocurrió por casualidad, sino que aquí se cumplió esta profecía de Miqueas 5:2 en Lucas 2. También tenemos el Salmo 118, el versículo 22, que dice que sería rechazado por su gente. Cuando te comencé a hablar aquí de estos judíos que querían matarlo, ahí hay una evidencia de que lo estaban rechazando. Esto se cumple en Juan 1:11, que habla de esto específicamente, de que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y a los que los recibieron, a estos se le dio poder de ser llamados hijos de Dios, quienes somos tú y yo. Y desde aquel tiempo, todos los judíos de aquel tiempo que los recibieron, y ahora en este tiempo, desde ese entonces, estos 2000 años que han pasado, todos nosotros desde ese tiempo se nos ha regalado la vida eterna y somos llamados hijos de Dios. Recuerda lo que te dije anteriormente, todo el que Dios recibe como hijo lo disciplina y lo azota. Así es que recibe la disciplina de Dios. Escucha lo que dice la palabra. También tenemos profecía en Zacarías 9:9 que dice que el futuro rey entraría a Jerusalén en un asno. Recuerda que se cumple en Mateo 21 desde el 5 al 11, hablando de cuando él entró y le decían Hosanna en las alturas, que quiere decir sálvame te lo ruego. O sea, estaban exclamando con júbilo a quien ellos creían que era el rey que los iba a salvar, porque ya muchos en ese entonces creyeron que Jesús era el rey, aunque ellos no entendieron en su totalidad de que en ese momento, como dice Isaías 53, tenía que ser un rey sufriente en ese entonces para vencer la muerte y para traer la redención al pueblo de Israel y la bendición a todas las naciones de la tierra, como la promesa que Jehová hizo. Entonces ellos no entendieron, pero ellos sí supieron que Él era el Salvador y que Él era el Rey, y por eso clamaban Hosanna en las alturas al Señor, ¿verdad que sí? También está el Salmo 41:9 que dice que sería traicionado. Esto se cumple en Mateo 26 versículos 14 y 16. ¿Cuántos nos recuerdan la traición de Judas? El mismo Jesús lo profetizó esto, ¿verdad que sí? Que él sería vendido por 30 piezas de plata. Esto está en Zacarías 11:12 también. Y también Jesús profetizó su muerte y su resurrección. Lo podemos ver en Mateo 16:21, de lo que hablaba ahorita, para darte el versículo. Otra de las profecías que está en el Antiguo Testamento está en el Salmo 69:21, que dice que bebería vinagre. Esto se cumple en Juan 19, del 28 al 29. Recuerda cuando él
dijo, tengo sed, y empaparon una esponja, dicen un hisopo así, me imagino que como así, como el palo del hisopo que nosotros conocemos hoy día, pero algo más grande tal vez, porque dice que se lo acercaron a la boca. Eso tenía que ser un palo bien largo porque ya él estaba en la cruz y mojado, y se lo pusieron. Y esos palos eran lo que se usaban antes como antorcha. Se llenaban también del aceite que se usaba en esos tiempos para hacer luz. Pero en ese momento lo llenaron de vinagre para que la profecía se cumpliera, y se lo acercaron a la boca. Y también tenemos Salmos 22 del 16 al 18, donde dice que traspasarían sus pies y sus manos, repartirían sus vestidos y echarían suerte sobre sus ropas. Esto se cumplió en Mateo 27:35. Recuerda que después que lo colgaron en la cruz, traspasaron sus pies y sus manos con clavos, o sea, para colgarlo ahí, y lo subieron, y luego que estaba arriba traspasaron su costado con una lanza. Y me gusta siempre recordar cuando hablo de esto que en la antigüedad los animales que se sacrificaban a Jehová, no se le podía quebrar ningún hueso. Y aquí Jesús cumple esta profecía como el sacrificio agradable a Jehová. A él no se le quebró ningún hueso. Cuando a él le traspasaron la lanza por el costado, a él no se le quebró ningún hueso. Este sacrificio de él en la cruz, todo aquello era sombra de lo que iba a ser. Todo aquello era como se hacía físicamente, pero este fue el sacrificio ya, el último sacrificio que se iba a hacer por los pecados. Por eso es que si tú lees ahí en las 70 semanas de Daniel, ahí también lo dice. Él iba a expiar los pecados, y esta fue la forma como se hizo su sacrificio en la cruz. Juan 19:33-34. También tenemos otro salmo, el 22, versículos 7 y 8, que habla de que se burlarían de él y lo insultarían. Esto se cumple en Mateo 27, del 39 al 43. Ustedes recuerdan que cuando él pasaba lo insultaban, se burlaban y le decían, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Cuántas cosas no le decían al Señor. Pero sabemos que el poder de Dios no se usa para hacer lo que nosotros queremos, sino que el poder de Dios es para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús no usó el poder que tenía como hombre para beneficio propio, sino que él lo usó para los demás y para obedecer a Dios. Y ese es el ejemplo que nos dejó, y ese es el ejemplo que cada uno de nosotros debe seguir. Cualquier don que Dios te dé, recuerda que no es para llevar a cabo tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Está Isaías 53, del 3 a 12, guardaría silencio ante sus acusadores. Mateo 27:14, sería procesado, condenado, moriría como sacrificio por nuestros pecados, sufriría junto a criminales. Marcos 15:28, y rogaría por sus enemigos. Lucas 23:34. Recuerda como dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. No solamente están como una profecía dada en las escrituras, cumplida del Antiguo Testamento y cumplida en el Nuevo Testamento, sino que también están ahí para darnos ejemplo a ti, a mí. Está el Salmo también 22:21, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se cumple en Mateo 27:46. Hay algunas personas que dicen que Dios desamparó a Jesús en ese momento porque Dios no iba a ser participante de su muerte y tenía que darle la espalda para que él muriera. Otros dicen que como él estaba cargando todos los pecados y Dios es santo, tantas cosas, tal vez sean revelaciones que el Espíritu Santo le da. Yo no sé, pero el punto es que sí, Jesús lo dijo, y sí, esto David lo dijo en el Salmo 22:1 y se cumplió en Mateo 27:46. Otros dicen que Jesús perdió la fe. Yo no creo específicamente esto, yo no lo creo. Y no creo tampoco que Dios Padre lo desamparó, porque yo no creo que Dios nos desampara en ningún momento, en ninguna tribulación, en ninguna dificultad. No es que Él nos desampara, no es que Él nos abandona, sino que hay cosas que nosotros nos sentimos, así es un sentimiento. No puedo entrar en detalle de esto, pero en el caso de nosotros es un sentimiento, y en el caso de Jesús, yo puedo decir por lo menos algo a favor, y es que Jesús era 100% hombre.
Y debe de haber llegado un momento que él perdió el conocimiento. Yo no sé si este fue el caso, si ya él había perdido el conocimiento cuando dijo esto, o cuál es la revelación aquí. Algún día el Señor me lo dirá, pero estoy totalmente convencida de que no fue que él creyó que Dios no estaba con él, sino lo que estaba ocurriéndole. Así es que esto es tema bueno para otro día, pero hoy vamos solamente a seguir con las profecías y esta es buena. Yo no la voy a sacar para hacer un punto lindo y que todo, no. Todas las cosas tenemos que seguir escudriñando la palabra hasta que recibamos la revelación del Espíritu Santo. Tenemos que conseguir, óyeme, lo que usted no entienda, sea humilde, diga no lo entienda. No discuta cosas que usted no sepa, que usted no le consta, que usted podría estar haciendo peor a las Escrituras, dando su propia opinión de lo que usted piensa y poniendo a Dios en una posición que es imposible que así sea. Amén. Que se convierta entonces que usted está hablando algo de Dios que no es cierto. Lo que usted no sabe, diga yo no sé. Dígalo humildemente y espere que Dios le revele cuando Dios lo decida. Lo que usted escuche, si a usted no le consta, si el Espíritu Santo no da testimonio de eso a su vida, de eso ahí. Que en el tiempo de Dios, Dios se los revelará. Y para terminar tenemos el Salmo 110 del 4 al 6, donde Jehová juró que el Señor sería sacerdote para siempre. Sabemos que esto se cumplió. ¿Por qué? Porque Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús subió a los cielos y dice en hebreo que ahora es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, el abogado que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Todas estas profecías se cumplieron y ahora Dios ha entregado a su Hijo todo el poder, toda la gloria, todo el honor, toda la honra, y el que crea en Él no será avergonzado. Jesús es real, Él está vivo y un día va a regresar a buscar a su iglesia y a juzgar a todas las naciones. Así es que con esto te dejo. Vamos a seguir aprendiendo más de Jesús en lo adelante, pero por la palabra. Y ya después que conozcas de Jesús por la palabra, entonces vas a conocer más con una relación personal, única, individual, que vas a establecer con Él a través de su Espíritu Santo, a quien también debes conocer. Que Dios te bendiga, tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez.